Hola chicos, bueno pues ya estamos aquí, vamos a hacer el vídeo sobre cómo me hice la hernia, qué hago para tener la raya y sobre todo quiero recordaros, antes que nada y lo diré varias veces a lo largo del vídeo, es que yo ni soy médico, ni soy fisio, ni soy sanitario de ningún tipo. Es decir, yo voy a contaros mi experiencia, lo que me pasó y lo que hago actualmente para mantener a raya la lesión, es decir, para poder entrenar, especialmente sentadilla y peso muerto, sin molestia. Al final del vídeo tendréis la rutina de movilidad, que va a durar más o menos 10 minutos. Y nada, espero que os guste. Bueno chicos, para los que no conozcáis mi historia, durante 2014, 15 y 16 entrené y competí en halterofilia, de modo que la zona lumbar yo siempre la he tenido muy fuerte y muy desarrollada. De hecho, yo era de los que pensaba que me podría lesionar quizás el hombro, quizás el pectoral, pero nunca la espalda, porque decía, la tengo muy fuerte. ¿Qué pasó con el tiempo? Me cambié a Power por necesidades de mi vida personal y al final, un día haciendo peso muerto, en un momento muy concreto, noté como a la mitad del recorrido me rompió la espalda. Noté un crujido, dolió mucho y ese fue el día que podríamos decir que nació la hernia discal. Probablemente llevaría tiempo desarrollándose, no lo sé. La cosa es que la hernia surgió como consecuencia de lo que yo considero un volumen excesivo. Tenía un entrenador por aquella época que me mandó 4 series de 6 repeticiones con 165 kilos en peso muerto cuando mi máximo rondaba los 190. Yo no sabía programación, yo pagaba un entrenador y yo ejecutaba. 4 años después ahora me doy cuenta de que el volumen era excesivo y que era normal que tarde o temprano rompiera. Noté un dolor muy agudo, muy intenso, se fue a los 10 minutos, pero ya esa misma noche no podía ni quitarme los calcetines yo solo. Al día siguiente fui a urgencias, me hicieron una ecografía, me dijeron que como era muy reciente volviera una semana después y una semana después ya en una resonancia salió la hernia discal. Entonces, ¿qué hice? Pues estuve bastante tiempo sin hacer ni sentadilla ni peso muerto porque literalmente no podía. Durante 2 o 3 semanas tardaba una media de 1 o 2 minutos en ponerme un solo zapato. Mi calidad de vida podríamos decir que se redujo, pero muchísimo. ¿Y actualmente cuál es mi situación? Pues bien, el último pinchazo me dio hace aproximadamente 6 o 7 meses. Fue un pinchazo muy fuerte. En el momento noté como la zona, como los erectores espinales, concretamente el lado izquierdo, se me calentaba mucho. Así que decidí cortar el entrenamiento. Al día siguiente volvíamos a estar en las mismas. No me podía prácticamente poner un calcetín sin dolor. Es decir, un movimiento de flexión lumbar para mí era algo impensable en ese momento. ¿Qué hice? Contraté a un readaptador y seguí yendo a mi fisio de confianza. Es decir, mezclaba tanto terapia de movimiento como terapia manual. Desde hace aproximadamente 4 meses no tengo dolor. Tengo ciertas molestias, sobre todo a primera hora de la mañana o cuando paso muchas horas sentado por motivo de trabajo, pero en el momento en el que movilizo la zona se me pasa. Entonces, yo he descubierto que el gran aliado para la hernia es caminar y, a ser posible, correr. Yo intento caminar una media de 3 veces por semana en torno a 30, 40, 45 minutos. Es decir, acumulo unas 2 horas de, vamos a llamarlo, cardioterapéutico exclusivamente para salud de espalda. Y por otro lado decir que actualmente no hago sesiones de movilidad específicas. Es decir, yo la movilidad la incluyo en el calentamiento, con el entrenamiento. Es decir, en casa no realizo ninguna actividad centrada a la hernia. Entonces, hemos tenido un pinchazo en la espalda, no podemos prácticamente movernos. ¿Qué hacemos? ¿Vamos al médico? ¿Vamos al traumatólogo? Evidentemente, mi respuesta, volviendo a repetir que ni soy médico, ni soy fisio, ni soy sanitario de ningún tipo, es decir, vuelvo a decir que hablo desde mi experiencia, al médico hay que ir. Especialmente porque el médico va a eliminar o va a intentar paliar de alguna forma el dolor que tienes en ese momento. Cuando te lesionas, lo principal no es buscar la causa, lo principal es eliminar el dolor. Buscar la causa ya habrá momento. Entonces, ¿tienes dolor? ¿Tienes una hernia? ¿O crees que tienes una hernia? ¿Tienes que ir al médico? Mi respuesta o mi recomendación sería que sí, para que te recomiende algún antiinflamatorio, algún analgésico y para que te ayude durante esa semana crítica de dolor. Diferente es la cosa de la prueba de imagen. Una resonancia magnética, una radiografía. ¿Es bueno hacerlo? Pues en este caso nos tendríamos que plantear dos estadios. El primero de ellos es que te hagas una resonancia
y aparezca que no tienes una hernia. ¿Cuál es el problema? No tienes una hernia, pero tienes dolor. Entonces, ese dolor habrá que analizarlo de alguna forma. Y en segundo lugar, puede suceder que te hagas una prueba de imagen y que aparezca que tienes una o incluso 3 hernias discales. ¿Eso qué puede conllevar? Que condicione tu comportamiento. Es decir, en el momento en el que a ti te dicen que tienes 3 hernias, lo primero es, me llevo las manos a la cabeza y dices, dejo de entrenar, dejo de hacer peso muerto, dejo de hacer sentadilla, dejo de hacer cualquier ejercicio que tenga carga axial, es decir, un peso que recaiga sobre la columna. Y a una persona que le guste hacer deporte y una persona como en mi caso que le encanta competir, el peso muerto y la sentadilla son 2 ejercicios que no vamos a dejar nunca. Es más, cualquier fisio en condiciones os va a decir que hay que meter peso a la espalda, hay que educar a la espalda. Entonces, haciendo un pequeño resumen, yo sí iría al médico, pero yo en mi caso no me haría pruebas de imagen. ¿Por qué? Porque si tienes dolor, la prueba de imagen solo te va a decir si tienes una, vamos a decirlo, alteración física, si tienes alguna estructura dañada. Pero es posible que la tengas dañada y no te duela. Entonces, hay personas que quizás no tengan dolor, pero tengan una hernia, y en cambio hay gente que puede que tengan dolor sin tener hernia. Entonces, una prueba de imagen realmente no nos va a dar la solución. La solución entonces pasa por buscar un fisio que te valore, que te trate y que te eduque en el movimiento, haciéndote una rutina de movilidad, haciéndote ejercicios con progresión de carga, que te haga terapia manual si lo considera oportuno, entendiéndose como terapia manual, no el típico masajito, sino incluso punción seca, EPI, EPTE, neuromodulación. Hay muchas técnicas que a mí personalmente me han ayudado a curarme la espalda. Inicialmente, yo siempre comencé haciendo peso muerto convencional. Como os dije antes, yo venía de halterofilia, así que todo movimiento de halterofilia comienza con un peso muerto convencional, con las piernas juntas. ¿Por qué me cambié al sumo? Pues bueno, cualquiera que haya hecho un peso muerto sabe que un peso muerto convencional sobrecarga mucho la cadena posterior, es decir, femoral, glúteo, lumbar y zona dorsal. Y estamos hablando de que yo estaba en un momento muy crítico donde la zona lumbar, a nada que la tocara con un dedo, me dolía. Entonces, como dije antes, yo no iba a dejar de hacer peso muerto. Estuve un par de meses sin poder hacerlo, pero en el momento que me vi capacitado, volví a hacerlo. Diferencia, tuve que aprender el peso muerto sumo. Llevo 4 años haciendo peso muerto sumo y podríamos decir que en 4 sesiones aprendí el patrón de movimiento y luego durante 3 y 4 meses fui depurando la técnica. Es un movimiento bastante técnico, es muy complejo, pero si te duele la espalda y quieres hacer peso muerto, yo personalmente, basado, repito, en mi experiencia, te recomiendo que pruebes el peso muerto sumo y no necesariamente abandones el peso muerto convencional. De ello vamos a hablar ahora. El peso muerto convencional es para mí, o mejor dicho, el peso muerto convencional es una opción válida para una persona que tenga problemas o dolor de espalda. En todo caso, tenemos que decir que sí. En primer lugar, para quitarse el miedo. No es normal que vayamos a entrenar, como me ha pasado a mí durante mucho tiempo, con miedo. Es la sensación más fea que hay relacionado con el gimnasio. Entonces, ¿hay que hacer peso muerto convencional? Es una opción. Si quieres hacerlo, puedes hacerlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Educar el movimiento desde cero. Entonces, una posible recomendación, esto al menos es lo que yo he hecho con Gonzalo, con mi entrenador, es comenzar haciendo peso muerto sumo el día principal y luego como segundo día de peso muerto hacíamos peso muerto convencional al principio desde bloques, un bloque alto, de modo que el movimiento, el ROM, el rango de movimiento fuera corto, es decir, para que yo no sintiera hipervigilancia, para que no tuviera miedo. Poco a poco fuimos quitando esas placas del suelo hasta que yo hacía el peso muerto, ya no desde bloques, sino desde el suelo. Una vez que ya habíamos recuperado gran parte de la confianza en el peso muerto convencional, lo que hicimos fue introducir pausa. Es decir, nunca hemos intentado levantar mucho peso, pero hemos metido pausa, hemos metido variante tempo y todo ello por el simple hecho de quitarme el miedo. Realmente se puede entrenar sin hacer peso muerto convencional, pero en mi caso yo quería hacerlo para educar mi cerebro, porque recordemos, el dolor es una experiencia subjetiva. Tú puedes tener una lesión, pero puede no dolerte. A mí realmente me da igual tener una hernia, yo lo que no quiero es tener dolor. Entonces, si el peso muerto es un movimiento que por rachas me ha creado hipervigilancia o miedo, yo hablé con mi entrenador y le dije, Gonzalo, vamos a hacer peso muerto
convencional porque quiero quitarme esa sensación de inseguridad. Y con el tiempo lo hemos hecho, hasta tal punto de llegar a hacer, recuerdo, series de 8 con 140, metiendo además... Sobre mi rutina de calentamiento o movilidad actual, os voy a decir una vez más que es la que yo hago. Esto no significa que sea la mejor, ni siquiera significa que sea correcta. Estoy diciendo que yo la hago y a mí personalmente me sirve mucho. ¿De dónde he sacado los ejercicios? Pues bien, lo he sacado tanto de mi readaptador, que es Jesús, tanto de mi fisio, que es Sara, y tanto de Gonzalo, que es mi entrenador. He hecho un compendio, he hecho una especie de recopilación y actualmente dedico aproximadamente 15 minutos a hacer mi rutina de movilidad. Entonces, por un lado tenemos ejercicios de peso corporal y por otro lado ejercicios que hacemos con goma. Y luego un poco de abdomen para activar la zona del core. Always hesitating, kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Yeah.
smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Bring that beat back. Y por último, voy a hacer referencia a dos ejercicios que al menos a mí me ayudan bastante. Uno es el Jefferson Curl y el otro son los estiramientos de piramidal. Ain't no love like a real love, but it goes so fast. All tied up like a captive. I'm to you. Used to pay to my mom life, standing on rainbows, playing it cool. I haven't felt this in ages, and I've no more patience. So won't you please stay a bit longer? You're making me stronger, making me stronger. Stay a bit longer. You're making me stronger, making me stronger. You're stronger. Respecto a mi rutina de entrenos actual, lo principal es saber cuáles son los gestos que te provocan, ya sea dolor, ya sea miedo, ya sea inseguridad o hipervigilancia. Y para ello lo que tenemos que hacer es ser eficientes. Es decir, si tenemos que hacer un ejercicio y dentro de ese ejercicio podemos elegir entre 7 variantes de las cuales nos molestan 2, evidentemente haz el ejercicio, pero no te obceques en hacer esa variante que te duele o te molesta. Hazte fuerte en las que ya sabes. En mi caso, tengo 3 ejercicios que me causan hipervigilancia. El primero de ellos es el peso muerto convencional, del que ya hemos hablado. En segundo lugar, tendríamos el buenos días con safety bar. Así que, ¿qué podemos hacer? Pues hacer buenos días con una barra olímpica plana. El día que me vea capacitado para hacer safety bar, lo haré con una carga moderada y poco a poco iremos aumentando la intensidad. Y en último lugar, el remo Penley o remo en barra. Ese es un ejercicio que me crea muchísimo miedo y que sinceramente no gano nada haciéndolo y sí puedo perder mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Un remo en barra no deja de ser más que la variante de un remo. Podemos hacer remo en polea, podemos hacer seal row, podemos hacer remo con mancuerna, podemos hacer remo gironda. Tenemos infinidad de variedad de remos, así que voy a hacer todas aquellas que me permiten entrenar sin dolor, y el remo en barra, que es solo una variante, pues evidentemente no voy a hacerla. Respecto a las sentadillas, la verdad es que nunca he tenido problema haciendo... Respecto a las sentadillas, nunca he tenido problema haciéndolas, así que tengo la gran suerte de que mi hernia nunca me ha incapacitado para hacer sentadillas. Sin embargo, el peso muerto sí. Actualmente hago 3 días de sentadilla y tan solo uno de peso muerto. El peso muerto hago peso muerto sumo de competición y luego sentadilla tengo un primer día de sentadilla de competición a rangos de fuerza, luego un segundo día de sentadilla tempo y luego un tercer día de safety bar. En este caso vamos a hablar de la importancia tanto del fisio como del entrenador.
Respecto a este último, el entrenador yo creo que es fundamental porque al final es quien te va a corregir la técnica, quien te va a pautar el entrenamiento de fuerza y sobre todo quien te va a gestionar la carga. Muchas veces, y sigo pensando que en mi caso fue así, mi lesión provino de una mala gestión de la carga. Y por otro lado tenemos el fisio. En este caso a mí me gusta separar dos figuras. La del fisio que hace terapia manual, entendiéndose como tal, desde un masaje hasta una epi o punción seca, a un fisio que sea readaptador, es decir, un fisio que te paute movimiento. Yo no entiendo esta última tendencia que dice que todo se arregla con el movimiento. Es verdad que si tenemos un buen movimiento, una buena técnica y una correcta progresión de carga, no deberíamos lesionarnos. Pero ¿qué sucede? En el momento en el que ya tienes una lesión, lo ideal es ir al fisio. Si ese fisio tiene que hacerte punción seca porque considera que es una opción válida para mejorar la recuperación, pues habrá que ir al fisio. Yo creo que lo ideal es compatibilizar la figura del fisio manual del fisio readaptador. Sé que hablamos de algo muy costoso, pero si realmente puedes permitírtelo, lo ideal es tener una persona que al menos una vez al mes te mire la espalda y luego una persona que te paute movimientos compensatorios en función de las dolencias que puedas tener. Y en último lugar, un poco a modo de resumen o conclusiones, quiero recordaros que esta es una historia basada en mi experiencia. Os he contado un poco cómo me hice daño, qué he hecho durante varias etapas, cuál es mi rutina actual de movilidad y en último lugar, qué pienso que para mí es fundamental de la figura del entrenador, en mi caso Gonzalo, y de mis dos fisios. Sara, por un lado, que me hace terapia manual, y Jesús, que me hace la readaptación en aquellas épocas en las que realmente las necesito. Por ejemplo, ahora mismo me encuentro muy bien, así que no estoy trabajando con Jesús, pero en el momento en el que vuelva a tener un pinchazo, él sabe que le llamo por teléfono y al día siguiente estamos trabajando. Por otro lado, si hay algún ejercicio que te molesta mucho o directamente que no quieres hacer, habla con tu entrenador o si te llevas tú mismo directamente, cambia ese ejercicio por una variante. Hay muchísimos ejercicios como para tener uno en concreto que te cause dolor o hipervigilancia. Siempre puedes cambiar un peso muerto rumano con barra por un peso muerto rumano con mancuerna. Siempre puedes cambiar unas elevaciones laterales con mancuerna por unas elevaciones laterales en anilla. Siempre va a haber una opción. Y en último lugar, si has llegado hasta aquí, lo primero, evidentemente, es agradeceros que hayáis visto el vídeo entero. Y en segundo lugar, espero que os haya gustado y que sobre todo os sirva. Si queréis que ponga la rutina de movilidad, que dura aproximadamente 10 minutos, en un vídeo aparte, por si queréis hacerla de una forma guiada viendo el vídeo, decídmelo y la subo de forma individual. El vídeo me ha llevado bastante tiempo, por eso al final he tardado unos 10 días más de lo previsto, pero bueno, he intentado hacerlo lo mejor posible. Vuelvo a recordar que no soy fisio, así que es posible que haya cometido algún error de concepto, pero bueno, lo importante es que haya habido comunicación y sobre todo que me hayáis entendido. Así que nada más, si os ha gustado este vídeo, os agradecería, hoy más que nunca, que me dejarais un comentario, especialmente para ver qué puntos creéis que son aplicables a vuestro caso, o incluso para darme ideas que puede que yo no aplique, pero que realmente pueda necesitar. Y nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.